Seguimos con las pymes, señores, vamos a seguir hablando de pymes. ¿Nos vamos a la mesa o querés que mostremos algo? Bueno, vamos a la mesa. Está Damián Regalini y está Daniel Rosato. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Buenas noches. Gracias. Bueno, la situación, lo que se ve por lo menos desde la economía, ¿cómo está? A ver, empecemos por Damián. ¿Cómo están las pymes con el laburo? ¿Cómo están hoy? Mirá, para hacer un análisis de cómo estamos las pymes no podemos obviar el contexto de pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Dentro de ese contexto sí podemos decir que Argentina no escapa a las generales de la ley en el mundo. Sí. Inglaterra vive su recesión más grande de la historia, Estados Unidos está con niveles de desempleo mayores que en la crisis financiera, 4.000 echados en Coca-Cola, 28.000... No, mucho más, 28.000 en Disney. Bueno, en ese marco... Argentina es un país atípico, o sea, tuvimos 4 años de destrucción tan grande de la producción que la Argentina hoy tiene sectores como la construcción o como el sector industrial que están mejor que el año pasado en términos de actividad, ¿no es cierto? No podemos decir que los empresarios estamos en Disneylandia, pero sí que hay un reperfilamiento de la economía que hace que nuestros negocios sean más rentables. Y que, por ejemplo, ¿qué? A ver, decime, ¿en qué vos lo ves más rentable hoy que antes? ¿Cuál es la comparación? A ver, esto es matemático. Es la cuenta del almacenero, acá el que te dice lo contrario te miente. A ver. Hace un año yo cambiaba un cheque, o en diciembre, cambiábamos un cheque, una pyme iba a cambiar un cheque al banco al 80 al 90% de tasa de interés. Hoy esa tasa se convirtió en el 20%. ¿Por qué? Porque el gobierno redefinió la política financiera, el gobierno dejó de lado el esquema que solo daba ganadores en la economía nacional a los bancos y a las energéticas y a las mineras, y está generando que todos tengamos negocios y que no hagan negocios solamente unos poquitos. ¿Saben cuántas pymes cerraron en lo que va del año o no? Alrededor de 20.000, según los últimos datos que están actualizados al mes de julio. ¿Y en la era de Macri? 25.000. 25.000. Pero Tomás, una cosa importante. Estamos perdiendo mucho en 4 años. Hay una cosa importante, Tommy. Hay dos crisis. Una crisis es generada por la mano del hombre, por las políticas económicas. O sea, la política es producto de las manos del hombre. Sí, claro, claro. 4 años de políticas de destrucción, 25.000 pymes menos. Y la otra crisis es generada por la naturaleza. A ver, creo que si somos vivos los empresarios y los argentinos tenemos que distinguir claramente que no es lo mismo un contexto de pandemia que un contexto de política económica adversa. Hoy creo que vivimos un contexto de política económica favorable para la producción y para las pymes con una pandemia que complica el funcionamiento mismo de los negocios. Hacemos una comparación. ¿Cómo ves hoy la cosa? Bueno, un poco siguiendo lo que dice Damián, que la realidad, pero yo hablo de la industria, pymes industriales exclusivamente, cerraron 2.700 pymes industriales, producto de la pandemia y producto de que venían de un arrastre desde el año pasado con la crisis económica que venimos sufriendo. ¿Esas no vuelven a abrir? Tienen la posibilidad de abrir, porque hoy se da una situación especial de que Argentina, pese a la pandemia, con la apertura que ha hecho la economía argentina, con la apertura de las industrias, se está reactivando realmente sectores como el sector textil, que pasó del 30%, 40% de capacidad instalada al 70%. ¿Cómo puede ser que crezcan empresas en este contexto? Bueno, porque cerraron muchas cantidades de industrias textiles y hay una reactividad, y ante esta reactivación y ante esta política que está llevando adelante el gobierno, protegiendo de alguna manera, cuidando el mercado interno a través de las importaciones. No olvidemos que veníamos de un proceso de años anteriores de importaciones discriminadas contra una política que hoy tenemos, que veníamos nosotros pidiendo del sector pyme industrial. Vamos a tener que reemplazar las importaciones, no hay dólares tampoco, digamos. No, pero creo que el camino es este. Nosotros necesitamos generar trabajo en Argentina. Está bien, claro. Porque si no, ¿cómo recuperamos los puestos, la mano de obra perdida? Si esto se hace con trabajo genuino, con trabajo formal, tenemos que recuperar el 50% de informalidad que tenemos en el país, y esto se hace con medidas muy concretas, como ha hecho el gobierno ahora, como por ejemplo buscar de incentivar y motivar las exportaciones de las pymes industriales. Está bien. Sacándole el derecho a las exportaciones, llevándolo a 0%, y con reintegros hasta el 7%, que lo venimos pidiendo hace años, esto, y que hoy se da y nos permite en muchos casos poder exportar. Les pido 2 segunditos, me voy a Danica de nuevo, ya vuelvo de nuevo, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de cómo está la situación también con las tarifas, porque eso me imagino que también lo ha aliviado. Bueno, voy a hablar ahora con Paola Luis, que es empresaria textil y está en línea. Recién hablaba justamente Daniel y Damián de esto. Vamos a hablar con Paola. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola ¿Usted? a todos en el piso. Contame cómo están ustedes, Paola. Mira, el rubro está pasando por una situación compleja, pero creo que tiene que ver más allá de, digamos, de la disminución del dinero en los bolsillos de los argentinos que se fue dando por todo lo que ustedes estaban contando. La verdad que los precios han subido de la canasta básica y eso deja poco margen a los que, en el caso mío, vendemos indumentaria y tratamos de fabricar algo. Así que complejo, pero también, bueno, adaptándonos a la pandemia. Si estás en tu casa, no vas a necesitar un vestido de fiesta o ropa para salir, así Claro. que, bueno, tenemos que adaptarnos a los consumidores. ¿Cuánto tiempo más aguantás así? Mira, yo estoy aguantando así hace un tiempo largo, es decir, esto no viene de ahora. Si me hubiese agarrado en otra época, podría aguantar unos cuantos meses porque siempre fuimos, digamos, gente que se fue adaptando, soy comerciante de toda la vida y la verdad que podíamos pasar periodos de poca venta. El problema es que nos agarró flojitos a todos, nos agarró después de muchos años de ir disminuyendo cada día más lo que vendíamos y bueno, llegamos a este momento en un estado un poquito más complejo, pero en mi caso personalmente yo le pongo el cuerpo todos los días y voy a aguantar lo que tenga que aguantar porque defiendo mi negocio, porque es mi fuente de trabajo y voy a achicar todo lo que tenga que achicar para poder sostenerlo porque sé que esto va a pasar. ¿Cuántos empleados tenés? Mira, en este momento tengo 2 personas, las 2 personas que me vienen acompañando hace unos cuantos años y por supuesto son las personas con las que voy a seguir trabajando. Está es bien. decir, que voy a sostenerlos a ellos como dé lugar. Damián, ¿algo para decir? No, ahí escuchaba a Paola. Paola por ahí representa... hola Paola, ¿cómo estás? Primero la saludo, es una colega. Paola está participando y representando a los comercios. Los comercios por ahí son los sectores más perjudicados por el confinamiento del COVID. Claro. Ayer leía las noticias que en París se están cerrando de nuevo los cafés, se están cerrando de nuevo los bares, la situación de los shoppings también es complicada, el segmento comercial, el segmento turístico es de los más afectados, ¿no es cierto? Vos preguntabas cómo puede ser que hoy haya negocios o pymes que estén mejor que antes. Sí. Y bueno, yo creo que tiene que ver por la circulación del flujo de dinero. Antes el flujo de dinero de los argentinos circulaba y se quedaba en pocas manos. Hoy la apuesta es que se quede en más manos. ¿Cuánto representaba hasta hace poco la luz, la boleta de luz, la boleta de gas de un salario? Hoy representa muchísimo menos. ¿Cuánto representaba los intereses de la tarjeta? Un montón. Hoy representa muchísimo menos. Digo, esa plata que le sobra en el bolsillo con el congelamiento de tarifas al laburante, viene a nuestras empresas, va a los comercios que están abiertos, que no están afectados por la pandemia. Y lo mismo pasa con las empresas. O sea, la boleta de luz, la boleta de gas pesa menos y a la hora de hacer las cuentas, los negocios vuelven a ser negocios. Recién dijiste que están en problemas los del rubro turístico. Te pido, por favor, Paola, que te quede... Paola, por favor, que te quedes ahí. Vamos a hablar con Cristina Carabajal, que justamente tiene hoteles en Pinamar. Vamos a ver qué dicen ellos. ¿Cómo andas, Cristina? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos tu situación, cómo están los hoteleros ahí en la costa. Somos microemprendedores, no solo hoteleros, ¿sí? Estamos juntando las distintas cámaras, la de hotelería, gastronomía, como para presentar una carta de intención, como un protocolo, ¿sí? A nivel nacional y provincial. Claro. Y bueno, esperamos que confíen en nosotros, sabemos dar servicio, es un partido que vive exclusivamente del turismo, después eso se traslada a la construcción. Ahora, Cristina, te hago una pregunta, ¿cómo están los precios? Porque hay gente que están circulando precios que son exorbitantes, digamos, ¿no? Acá en los country de provincia, pero también en la costa han pasado hasta $5.000 por quincena en casas de alquiler. ¿Cómo van a estar los precios en los hoteles? ¿Cómo está esa situación? Eso se adecúa al tipo de vivienda que quieran alquilar, hay de todo. Nosotros estamos en Ostende y los precios son más económicos, si vas a Cariló va a ser un poco más caro. Pero bueno, depende. ¿Pero cuánto van a subir respecto al año pasado? No se mide así, siempre es lo usual, siempre en relación a la inflación se cobra lo mismo, ¿no es cierto? O sea, va a aumentar un 30, un 35%. Y más o menos, calculamos el índice, todavía no se sacó precios porque esta incertidumbre hace que todavía nosotros no
no tomemos reservas, no pasemos precios, porque realmente estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Bien. Y tomando la responsabilidad, esperando que confíen en nosotros. Realmente estamos dando cursos de bromatología por el tema de la pandemia, para manipular los alimentos, los balnearios están espectaculares. Seguramente para que la gente que viaja y va a otros destinos como Brasil, como Uruguay, conozcan nuestras playas, que son divinas, y realmente queremos que vuelvan, porque el argentino se tiene que acostumbrar para eso hay que cobrar, para eso hay que tener solidaridad también y no abusarse con los precios, porque esto pasa en todos los puntos turísticos del país, ¿no? No hay que abusarse con los precios, porque verdaderamente lo están reventando el turista y lo que hacen es es expulsarlo o que se quede en su casa, porque la verdad es que me parece que tiene mucho más que ver con la demanda que con la inflación, Cristina, ¿no? No hay demanda, son competitivos los precios, incluso hay gastronomía para todos los niveles económicos, tenemos hipermercados con precio igual a Buenos Aires. Nada, estamos cuidando y adquiriendo productos para todo tipo de protocolos. Queremos que confíe el gobierno nacional y provincial en nosotros, con esta responsabilidad para hacer una temporada serena. Bien. Nos gustaría empezar, hay mucha demanda para ir a precios muy, muy acomodados en noviembre, que eso sería fabuloso, extender el mes de noviembre y marzo, abril. La gente, los niños, por ejemplo, en Capital están hacinados en departamentos hace 9 meses, y por el tipo de lugar es ideal para que las familias viajen con responsabilidad y hagan su propia burbuja. Gracias, en la playa, Cristina. Muchísimas gracias. Entendimos, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Me voy con Paola nuevamente a los textiles. Paola, ya para cerrar la nota, ¿tenés algo más para decir de todo lo que venís escuchando? Sí, creo que estamos frente a una pandemia. Si abrimos todos los negocios, esto va a empeorar. Es decir, que necesitamos tener un poquito más de paciencia. Lo único que digo es, adaptémonos a los tiempos que corren, vendamos lo que la gente necesita. Creo que ser comerciantes en cualquier lugar del mundo, más en Argentina, es adaptarse a los tiempos que corren. Y a mí, en mi caso particular, me pareció que si mis clientes van a estar en su casa, no tengo que traer jean con brillo, les traigo lo que me pidan que van a usar. Es decir, creo que lo que tenemos que empezar a hacer, se va a ir abriendo de a poquito todo y vamos a ir vendiendo. Creo que lo peor ya pasó, que empezamos a vislumbrar un futuro mucho más brillante y en el que todos podamos salir a la calle con salud, que es lo más importante. Si no estamos, no podemos comprar ropa, no podemos comprar comida, no podemos hacer nada. Lo que sí les pido a todos es cuidar las fuentes de trabajo, tratemos de cuidar a nuestros empleados, que son el bien mayor que tenemos dentro de nuestros comercios, y por favor, tratemos de ver qué es lo que quieren nuestros clientes y acomodémonos a eso. Esto va a pasar, como pasaron tantas cosas. Así que lo único que les puedo decir es que yo veo mucho más movimiento, se va a ir dando de a poco, se está viendo con los bares abiertos, se está viendo que la gente tiene una necesidad de salir, y lo mismo va a pasar con el rubro textil. Así que, gracias, Tomás, Paola. creo que vamos bien. Muchísimas gracias. Ustedes, Muchísimas gracias. Daniel, te veía sentir lo que decía Paola recién, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Pero, a ver, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que acá hay un poco de especulación también. Los argentinos tenemos un mal... Mucha especulación. Mucha especulación. Hay mucha bronca con la gente Fíjate, porque no sé, que aumente algo los precios en pesos se puede entender, porque el dólar aumentó un 5%, el dólar oficial. Pero nosotros, las pymes, la industria, no compra por el dólar paralelo, compra por el dólar oficial. Tenemos la energía congelada, tenemos el gas, que el gas industrial bajó en dólares un 50%. Es importante lo que está diciendo, porque las grandes empresas que manipulan los alimentos te dicen que por el aumento del dólar tiene que aumentar el tren. La electricidad tenemos congelada. Sí. El gas bajó en dólares. La industria está pagando un 50% menos en dólares el costo del gas industrial. Quiere decir que la industria, nosotros para producir, compramos y vendemos en función al dólar oficial. Sí. Ahora, ¿por qué aumentan? ¿Por qué aumentan algunos precios en dólares? Ese es el problema. Donde nosotros tenemos que tener un poquito más de control es en el costo de los insumos, que ahí es donde tenemos que permitir que aumente. Es decir, que aumente en dólares, por supuesto, porque, como dije hoy, tenemos el beneficio para poder exportar, pero si nosotros no aumentan los insumos en dólares, tenemos un problema. Entonces, creo que
Hoy estamos enfrente de una gran oportunidad. El gobierno está resolviendo el problema conteniendo las pymes, que lo ha contenido con los ATP, con el financiamiento más blando que está sacando, buscando de ayudarla para exportar, buscando de reactivarla, permitiendo que la industria comience a funcionar. Quiere decir que el camino es correcto, pero acá está el abuso, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, no solo con lo importado, sino con los insumos nacionales. Ahí tiene que estar el Estado, evidentemente. Bueno, esta es la recorrida por el mundo, es la recorrida por distintos rubros. Damián, hacemos un cierre, dale. Las pymes tenemos la suerte de haber vivido esta crisis generada por la naturaleza, sí, de haberla pasado con un gobierno peronista y con un gobierno que apuesta por la producción. Tenemos que estar agradecidos de que nos tocó esta crisis. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Macri? ¿Vos creés que no le hubiera hecho falta a la gente un segundo periodo de Macri para que se diera cuenta realmente de lo que nos pasó o de lo que nos puede pasar? ¿Qué sería con Macri hoy en el gobierno? No me lo quiero ni imaginar. No me lo quiero ni imaginar. Si hoy tenemos sectores que estamos mejor que con Macri, en medio de la pandemia, en medio de esta situación de crisis terrible a nivel mundial que se genera por la salud pública, te repito, tenemos indicadores como la producción de cemento, automóviles, construcción, la industria, que nos está dando mejor que el año pasado. Estamos mal, pero estamos mejor que el año pasado. No te quepa duda. Tenemos que salir a través de la unidad nacional y aquí las pymes tenemos un papel muy importante para llevar adelante y por eso estamos llevando adelante un Congreso Nacional Industrial del Consenso del Trabajo y la Producción, trabajando junto las pymes industriales, junto con los sindicatos industriales, organizaciones sociales, y donde el gobierno también tiene que ser parte de este congreso, donde ahí vamos a colaborar, a ayudar para resolver los problemas que hoy tenemos, que el principal problema es el desarrollo industrial y la generación de empleo. Sí, claro. Ese es el camino. Hay que empezar a regenerarlo nuevamente. Exactamente, digamos, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer a través de la unidad nacional. No podemos, tenemos que evitar los confrontamientos, tenemos que colaborar con el gobierno en esta política, no tenemos otra salida. ¿Quiénes son los que confrontan con la pyme? ¿Quiénes son los que arman todo esto? Mira, es paradójico. Dale. Porque los que confrontan con las pymes, los que están dando hoy una versión distinta de lo que pasa en realidad con las pymes son algunas entidades gremiales que dicen que nos representan. Ejemplo, la CAME. La CAME, que dice que representa a las pymes, hoy está trabajando para la oposición. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la administración, la conducción de esa entidad quedó en manos de gente que con vínculos muy estrechos con Juntos por el Cambio. Entonces, cuando había 25.000 pymes muertas por el macrismo, por la política, hicieron silencio. Cierto. Ahora te dicen que hay 60.000 pymes muertas, cosa que es falsa. Y tergiversan la información, trabajan para la oposición. ¿Pero por qué no trabajan para ellos mismos? Son más políticos que es una burocracia que ha dejado presa, digamos, a la mayoría de los dirigentes de la CAME, a la mayoría de los buenos dirigentes que hay en la CAME, están presos de esta situación a la que los somete la conducción de la CAME y que está colaborando con un clima destituyente, con un clima negativo para los negocios. Y se está formando ese clima, lamentablemente, ¿eh? Ya lo han dicho varios, de distintos rubros. ¿Ustedes lo ven también? Sí, nosotros trabajamos con la realidad. Tratamos de transmitir las cosas que nos pasan con un criterio de realidad, con un criterio de responsabilidad. ¿Qué hacen en tu pyme vos, Damián? Yo tengo fábrica de medias y soy presidente del sector de la Cámara de Fabricantes de Medias de la Argentina. ¿Y vos, Daniel, qué haces? Yo tengo una industria papelera, fabrico papel y tengo una metalúrgica, tengo 170 empleados. Y soy presidente de Industrial Pyme Argentina, miembro de la Mesa Nacional de Unidad Pyme, con la cual estamos trabajando en conjunto para justamente ayudar y sacar adelante al país con la producción de trabajo. Gracias a los dos por haber venido, fueron sumamente claros los dos. Gracias a vos. Muchísimas gracias a los dos.